Entonces, en el video de hoy lo que vamos a tratar de mostrar es un poco el uso de GeoGebra y los movimientos isométricos que se pueden realizar con este programa. Entonces, lo primero que vamos a mostrar es cómo podemos construir un polígono regular a partir de una circunferencia. Entonces, vamos a considerar, por ejemplo, una circunferencia de centro 0 y radio 4. La tenemos construida ahí. Y a partir de ella, entonces vamos a construir, por ejemplo, un pentágono. ¿Cómo construimos un pentágono? Entonces tenemos 360 grados. Esos 360 grados son el círculo completo. Y este círculo completo nosotros lo podemos dividir en 5 partes iguales. Y eso nos va a dar 72. ¿Ya? Entonces, ese ángulo corresponde a ser... perdón, me equivoqué. Entonces, lo que queremos hacer es considerar el punto sobre la circunferencia que está a 72 grados del punto B, ¿ya? Entonces aquí vamos a colocar el 72 en sentido antihorario y ahí construimos el punto B'. Ese punto B' está a la misma distancia que el B y está dándome un ángulo de 72 grados. Entonces nosotros lo que podemos hacer también es construir el punto siguiente usando la herramienta de rotación. Entonces aquí en GeoGebra aparece la herramienta de rotación. Para ello necesitamos un punto, el centro de rotación y voy a seguir moviéndome en 72 grados antihorario. Y ahí obtengo mi siguiente punto. Con eso puedo de nuevo otra vez aplicar la herramienta rotación y construyo el otro punto. Y finalmente el último punto haciendo el mismo proceso. Con ello tengo 5 vértices. Esos 5 vértices son los vértices del pentágono que construyo y corresponde a ser un pentágono regular. ¿Ya? Puedo hacer todos los polígonos regulares usando el mismo proceso. ¿Ya? Y mediante este proceso veo claramente que voy a estar en presencia de una rotación donde el punto en el que voy a estar rotando va a corresponder ser 72 grados. ¿Ya? Ahora vamos a ver cómo se pueden ver los movimientos en 3 dimensiones. Entonces para ello vamos a utilizar la herramienta Vista 3D que nos permite GeoGebra. Con esta vista 3D, lo que nosotros podemos hacer es construir a la izquierda cosas en el plano que se está dibujando en el suelo y verlas en el espacio, en este caso aquí en el plano del suelo. Y ahora puedo utilizar estas figuras y aplicar otros movimientos. Entonces, por ejemplo, me gustaría este pentágono verlo trasladado, por ejemplo, en el plano z igual a 4. Eso significa subir. Para poder subirlo, ¿qué puedo hacer? Entonces puedo utilizar la herramienta de traslación. Para utilizar la herramienta de traslación necesito el punto en el que quiero trasladar, construir el vector que me va a indicar el movimiento y utilizar en esta sección la herramienta traslación. Entonces ahí tengo traslación. Para poder trasladar, escojo el objeto que quiero trasladar, que en este caso es el pentágono, el vector del movimiento, y acá, perdón, no seleccioné la herramienta, traslación. Escojo el pentágono, escojo el vector y ahí obtengo mi traslación. Entonces con eso he obtenido la traslación del objeto en cuestión. Me gustaría rotar este objeto. Entonces la rotación ahora en el espacio corresponde a hacer la rotación en un eje. Entonces me gustaría rotar este objeto, por ejemplo, en la mitad del ángulo 72, ¿ya? Entonces obtendría el mismo pentágono, pero un pentágono rotado, ¿ya? Entonces voy a colocar aquí la herramienta rotación.
La herramienta rotación lo que hace es que toma un objeto, que es el que quiere rotar, que en este caso va a ser el pentágono, tomo el eje de rotación, que en este caso sería el eje Z del espacio, y voy aquí a anotar el ángulo en el que quiero rotar, que en este caso va a ser 36. ¿Por qué 36? Porque se me ocurrió hacerlo en 36. ¿Ya? Y con eso entonces obtengo un pentágono rotado a partir del pentágono que había construido en el suelo. En la parte izquierda del GeoGebra van apareciendo los movimientos que uno está haciendo. De momento voy a ocultar el polígono que hice al comienzo. Voy a ocultar la circunferencia que tenía al inicio. Y me voy a quedar solamente con esas expresiones que están acá. Y estos puntos también los voy a ocultar. Los puntos que están abajo no, sino que los puntos que obtuve aquí arriba. Estos los voy a ocultar. Objeto invisible, aquí. Los voy a ocultar. Y oculto finalmente este otro. ¿Ya? Entonces ahora lo que voy a mostrar es, por ejemplo, que podemos a partir de las figuras que tenemos, bueno, vamos a considerar estos puntos vértices que están aquí, y aquí, por ejemplo, ¿sí? Y con esos, por ejemplo, vértices, yo puedo construir aquí un polígono. Entonces voy a construir este polígono que lo voy a pintar de color azul y voy a tomar el vértice F, el C, el G. ¿Ya? Y ahí construí un polígono. Entonces este polígono, que en este caso es un triángulo, tiene sus dimensiones. Estoy interesada ahora en hacer una rotación de este triángulo. Entonces voy a hacer una rotación, voy a utilizar como eje de rotación este eje que tengo aquí, el eje Z, y voy a hacer rotación, como tengo el pentágono, que lo obtuve construyendo a partir de la rotación en un ángulo de 72 grados, voy a hacer una rotación de este triángulo en un ángulo de 72 grados. Entonces vamos a ver qué pasa. Voy a considerar la herramienta rotación, voy a tomar el triángulo, voy a tomar el eje y voy a rotar en un ángulo de 72 grados, sentido antihorario. Y con eso obtengo esta figura que está acá. Este triángulo al que llegué corresponde a hacer la rotación del triángulo con el que partí. ¿Ya? Y ahí entonces obtuve ese movimiento que está ahí. Ahora voy a considerar, por ejemplo, el plano que forma el punto F, el punto D y el punto A. Porque voy a poder que a partir de eso voy a definir otro movimiento. Entonces voy a tomar el F, el D y el punto A. Con eso construí ese plano, ¿ya? Ese plano que tengo ahí es un plano que en cierto modo pareciera estar dándome una simetría respecto al pentágono, ¿sí? Porque si viéramos solamente el pentágono así, entonces veríamos que hay una reflexión con respecto a ese eje de simetría. Y en este caso podría aplicar la simetría especular para esos triángulos que tengo ahí. Entonces voy a tomar la herramienta simetría especular, voy a tomar el triángulo azul que está ahí y voy a aplicar la simetría especular y ahí llegué al triángulo que está acá. Y ahora voy a aplicar la simetría especular para el otro triángulo. Aquí tengo que seleccionar la herramienta simetría especular, aplico la simetría especular para el otro triángulo y ahí obtengo el otro triángulo que está ahí, ¿ya? Y de esa manera puedo ir viendo los movimientos que tiene un cierto polígono como el que estoy construyendo ahora. Eso sería por ahora.
Otra cosa que además quiero compartir con ustedes es que toda la información que uno va creando en GeoGebra la puede compartir con quien quiera. Entonces, para poder compartirla, uno se va aquí a Archivo, coloca Compartir y cuando tú colocas Compartir, lo puedes aquí colocar el título. En este caso voy a poner Pentágono. Le voy a colocar Guardar. Y ahora sí voy a colocar Compartir. Y cuando coloco, cuando coloco Compartir, me aparece el enlace para compartir este documento y tú lo puedes compartir con quien tú quieras, con tus estudiantes, con tus amigos, con tus compañeros, con quien quieras. Eso sería por ahora. Gracias por ver el video.